buenos cuasi biólogos que somos, todos sabemos que la diversidad que vemos hoy es el resultado de múltiples procesos históricos y ecológicos, abarcando una cantidad increíble de interacciones. Entre esta variedad de interacciones encontramos, por ejemplo, el parasitismo. Esta es la flor de una planta del género Helicodiceros que imita el sustrato de ovipostura de moscas mediante fragancias particulares, haciendo que éstas se vean atraídas y así realizar la polinización. ¿Por qué parasitismo? Las moscas se ven perjudicadas por esta acción, disminuyendo así su éxito reproductivo e incluso hasta perdiendo su vida, mientras que la planta se beneficia del servicio de la polinización. En la predación, una parte se ve perjudicada y la otra beneficiada. Y aquí existe una transferencia de biomasa al predador. En la herbivoría los predadores son animales y las presas son las plantas. Por su parte, la relación eusimbiótica de polinización consiste en el traslado de polen de una planta a otra mediada por animales, con beneficio de ambas partes, diferente al parasitismo anteriormente mencionado. Aunque los insectos representan a la mayoría de los animales polinizadores, existen casos extraordinarios como los de quiropterofilia, ornitofilia, teriofilia y hasta polinización mediada por lagartos. Estas importantes interacciones han sido muy bien estudiadas, siendo relevantes en investigaciones que intentan comprender la evolución y diversificación de las plantas. En un estudio publicado el año pasado, un grupo de investigadores estudió la herbivoría y la polinización en simultáneo, intentando ver si estos procesos actúan en conjunto para impulsar la evolución en la diversidad de las plantas. Un grupo de investigadores observó cómo evolucionaban los distintos rasgos florales de una especie herbácea, Brassica rapa, con 4 tratamientos distintos haciendo interactuar a esta planta con sus polinizadores y predadores. Para realizar estas observaciones, procedieron a experimentar con las plantas y sus polinizadores y o predadores de distintas maneras. Lo primero que hicieron fue un experimento en el cual polinizaban la planta manualmente con un pincel y sin herbívoros. En un segundo experimento procedieron a polinizar manualmente las plantas, pero ahora con Peris brassica, una especie en estado larval que ecológicamente es su predador. En paralelo, expusieron a plantas a interactuar con dichas orugas como sus predadores, adicionando a abejas que actuaban como polinizadoras. Finalmente, en un último experimento, decidieron que las plantas interactúen solo con sus polinizadores. Con este escenario planteado, las plantas se reprodujeron independientemente durante 6 generaciones, es decir, cada planta madre se mantenía con sus interacciones, su descendencia se mantenía con las mismas interacciones y así sucesivamente. Luego de estas 6 generaciones, las plantas de todos los tratamientos se reprodujeron manualmente durante 2 generaciones más, dando un total de 8 generaciones. Los investigadores trataron de responder a 2 preguntas principales. 1. ¿Cómo evolucionan los rasgos florales y los sistemas de atracción, defensa y apareamiento con los diferentes tratamientos de polinización y herbivoría? Por otro lado, ¿las plantas toman caminos evolutivos distintos al interactuar de forma diferenciada con los polinizadores y los herbívoros? Para intentar responder a estas preguntas, una vez obtenida la 8ª generación de plantas, los investigadores observaron distintos rasgos florales e hicieron distintos análisis de compatibilidad. Se encontraron con muchas diferencias en cuanto a la morfología de la flor entre los distintos tratamientos y con la primera generación. Además, se detectaron variaciones en la autocompatibilidad de las flores en los distintos tratamientos. También, con la 8ª generación de plantas, armaron un escenario en el cual colocaron a los polinizadores junto con las plantas de todos los experimentos y observaron que las abejas tenían preferencias distintas, siendo las plantas del tratamiento polinizadas con abejas y sin herbívoros las más elegidas, seguidas por las plantas que habían crecido con abejas y con herbívoros,
Y finalmente elegían indiferentemente a las plantas que habían sido reproducidas manualmente y aquellas que habían sido reproducidas manualmente y crecieron con herbívoros. Después de todas estas observaciones, los investigadores se encontraron con tres grandes resultados. En primer lugar, se encontraron con que las flores de las plantas que crecieron solo con polinizadores se adaptaron a las preferencias de las abejas, haciendo sus flores mucho más grandes y fragantes. Eso explica por qué las abejas visitaban más estas flores que las de los otros tratamientos. También observaron que aquellas plantas que crecieron con herbívoros no poseían flores tan atractivas. Esto puede deberse a la distribución diferenciada de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las plantas ante esta amenaza reasignan recursos y gastan energía en defenderse y en formar flores, y no solo en formar flores como las plantas del tratamiento anterior. En otro resultado, los investigadores dedujeron que los herbívoros generaban un cambio comportamental en las abejas. Pero, ¿cómo se dieron cuenta de esto? En primer lugar, y como ya lo observamos antes, los herbívoros afectaban en la fisiología de la planta, influyendo indirectamente en los rasgos florales. Estos cambios en los rasgos florales y la misma presencia de los herbívoros en las plantas producían que las abejas visitaran menos tiempo las flores en comparación con las plantas en las que no había herbívoros. Como consecuencia de las visitas más acotadas de las abejas, se aumentó la limitación de polen, es decir, que la cantidad de polen que llegaba a las plantas era reducida, favoreciendo así la selección de plantas que tenían una mayor autopolinización. Así, en las plantas que crecieron con herbívoros y con abejas al final del experimento, se observaron que poseían un aumento no solo en la autopolinización, sino también en la autocompatibilidad, es decir, la capacidad de las plantas de generar una semilla viable a partir de su propio polen. Esto da cuenta que la polinización y la herbivoría influyen en la evolución del sistema de apareamiento de las plantas. La autopolinización no solo depende de la autocompatibilidad, sino también de la morfología de los órganos reproductivos de la planta. Uno de los mecanismos para que la autopolinización no ocurra es la separación espacial de estos órganos. Esta separación se denomina ercogamia. En las plantas que habían crecido con herbívoros, independientemente del tipo de polinización, se observaron que los órganos reproductivos se superponían, es decir, que las plantas evolucionaron de tal forma en la que la ercogamia se fue reduciendo. Esto puede ser una estrategia de parte de la planta para asegurarse la reproducción ante el ataque de los herbívoros. Por un lado, en las plantas que eran polinizadas por abejas, la limitación del polen puede ser un factor de selección para la reducción de la ercogamia. Por otro lado, en las plantas que eran polinizadas manualmente, donde la limitación del polen no representa un factor de selección, la reducción de la ercogamia puede ser explicada por la acción de una hormona presente en las plantas que se llama Has-monad, la cual está encargada tanto de la defensa ante la herbivoría como del desarrollo floral. En conclusión, se demostró que los efectos conjuntos de herbívoros y polinizadores influyen en la mayoría de los caracteres de las plantas, desde su fisiología y funcionamiento hasta su morfología. Esto demuestra cómo las interacciones entre las plantas y otras especies modelan su trayectoria evolutiva. Es importante tener en cuenta todos los factores que rodean a las plantas para entender la evolución de su diversidad, siendo importantes investigaciones que consideren esta complejidad, más aún en los tiempos que corren, donde los ambientes alterados por los humanos provocan grandes pérdidas de biodiversidad, alterando las relaciones claves en cada ecosistema y cambiando el destino evolutivo de múltiples organismos con consecuencias en las propiedades y procesos ecosistémicos.